Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio muy interesante de cálculo de límites. Pero antes de comenzar te pido que si te gusta este canal no dejes de suscribirte a él, compartir el video y regalarme un like para yo seguir adelante con este proyecto que tengo, que es enseñar matemáticas para ustedes. Comenzamos. Mira, nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x. Bien, bueno, parece un límite muy sencillo, realmente no es complejo, pero hay que hacer algunos análisis importantes. El primero, en todo cálculo de límite, lo primero que hay que hacer es evaluar bien la función a la cual quieres calcular el límite para el valor al cual tiende la variable. Mira, cuando x tiende a 0, esta x vale 0 y el logaritmo natural de 0 no existe. Pero recuerda que tú no estás evaluando, vamos a decir, literalmente. El proceso del límite es un proceso de acercamiento, es decir, x está tendiendo, se está acercando a 0. Entonces mira, cuando x tiende a 0, cuando x se acerca a 0, si tú conoces el gráfico de la función logaritmo natural, el gráfico del logaritmo natural, tú nada más te puedes acercar a 0 en el logaritmo natural de x por la derecha de 0. Y cuando te acercas a a 0 por la derecha, en la función logaritmo natural de x, esta se va hacia menos infinito. Te pido que si lo necesitas busques el gráfico del logaritmo natural de x y verás que no te puedes acercar a 0 por la izquierda porque esta función está definida cuando x es mayor que 0. Por lo tanto, solo te puedes acercar a 0 por la derecha. Y al acercarte a 0, la función tiende a menos infinito. Conclusión, que cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, esta función x tiende a 0 y el logaritmo natural tiende al infinito, en este caso a menos infinito. Por lo tanto, al evaluar tenemos una indeterminación del tipo 0 por infinito. Recuerda que 0 por infinito no es 0 y que es una forma indeterminada, una de las 7 formas indeterminadas que existen y que tienes que hacer alguna transformación con la función para poder eliminar de alguna manera esa indeterminación y poder calcular el valor del límite, que es lo que se quiere. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, estamos en presencia de una forma indeterminada, 0 por infinito. Una vez que pasamos ese punto, decimos, bueno, ¿cómo vamos a resolver el límite? Cualquier estudiante me puede decir, bueno, vamos a aplicar la regla del L'Hopital, por ejemplo. Y yo le diría, la regla del L'Hopital la puedes aplicar si tuvieras una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si tuvieras 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pudieras aplicar la regla del L'Hopital. Entonces la pregunta es, ¿pudiéramos transformar esta expresión o esta función para cambiar la indeterminación de 0 por infinito a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? Pues mira, podemos hacer alguna transformación algebraica. Observa, voy a poner un signo igual acá. Voy a decir que esto es límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién? Esta x la voy a escribir en el denominador como su recíproco, es decir, 1 sobre x. Voy a escribir esto así, miren, logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Observa que si escribo el recíproco de esta función en el denominador, es lo mismo que x logaritmo natural de x. Es decir, logaritmo natural de x sobre 1 sobre x es lo mismo que x logaritmo natural de x. Si algebraicamente no ha ocurrido nada. Bien, es otra forma de expresarlo. Si ahora tú analizas y vuelves a hacer el análisis, valga la redundancia, cuando x tiende a 0, esto está tendiendo al infinito, y 1 sobre una cantidad que tiende a 0, es decir, que cada vez es más pequeña, sabemos que tiende al infinito también. Observa, si esta cantidad cada vez es más pequeña, cuando tú dividas 1 entre una cantidad que cada vez se acerca más a 0, es más pequeña, va siendo el cociente cada vez más grande. Por lo tanto, cuando x tiende a 0, esto va al infinito y esto también. Por lo tanto, ahora, en este caso, tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Bien, cambiamos la indeterminación 0 por infinito sobre infinito. Y entonces, ahora podemos aplicar la regla del L'Hopital, porque la regla del L'Hopital la podemos aplicar cuando tenemos indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Dice que si existen las derivadas de la función que está en el numerador y la derivada de la función que está en el denominador, entonces tú puedes calcular el límite
de esas derivadas, el cociente de esas derivadas. Por lo tanto, vamos ahora a decir que esto es límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? De la derivada de esto sobre la derivada de esto otro. Es decir, de la función que está en el numerador y de la que está en el denominador. ¿Cómo deriva el logaritmo natural de x? Hay que saber las derivadas inmediatas. Bueno, el logaritmo natural de x deriva como 1 sobre su argumento, sobre x. Como no es una función compuesta porque observa que está simplemente la función primaria, es decir, logaritmo natural de x, porque si fuera logaritmo natural de x al cuadrado, por ejemplo, habría que aplicar la regla de la cadena. Aquí no hay que aplicar ninguna regla de la cadena, dice la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x sobre. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre x al cuadrado? Perdón, de 1 sobre x. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre x? Mira, esto es un cociente, pero no hace falta aplicar la regla del cociente. Deberías saber que si tú tienes una constante sobre x, la derivada de ella, aplicando obviamente la regla del cociente, es menos la constante, que en este caso es 1, sobre el cuadrado de esta. Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿De dónde sale eso? Si quieres puedes aplicar la regla del cociente. Mira, derivada del numerador por el denominador sin derivar. ¿Qué pasa? Que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ese término se hace 0. Menos, y de ahí el signo menos. El numerador sin derivar es la constante por la derivada de este, que viene siendo 1. La derivada de x es 1. Por menos 1, simplemente a menos 1, sobre el denominador que es x elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada 1 sobre x es prácticamente inmediata, pero que se obtiene de la regla del cociente. Si no te queda claro, pues te invito a que apliques la regla del cociente para que observes que la derivada 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que hago esto, digo, bueno, algebraicamente, yo puedo ahora multiplicar por el recíproco de esta fracción y me quedaría límite cuando x tiende a 0 de, el menos lo voy a poner acá a la fracción, ¿verdad? Cuando invierta esta fracción me queda x al cuadrado sobre x, es evidente, ¿verdad? Porque simplemente estos 1 se cancelan, no cuentan para nada y me queda menos x al cuadrado sobre x. Ahora, esta x la puedo simplificar con una acá y me queda límite cuando x tiende a 0 de menos x. Es lo que me queda. Y ahora simplemente tengo que evaluar. Cuando x tiende a 0, evaluando cuánto es el límite. Simplemente 0. Ojo, que este signo no representa nada. El 0, perdón, es decir, no tiene signo. Es simplemente 0. Y de esta manera obtenemos la respuesta a este límite que nos pedían calcular. Estamos hablando de un límite sencillo. Recapitulemos rápidamente. Mira, tenemos límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x. Lo primero que hacemos es evaluar. Al evaluar y hacer un análisis, nos damos cuenta que estamos en presencia de una indeterminación 0 por infinito. Una de las 7 indeterminaciones que existen en el cálculo de límites. ¿Qué podríamos hacer? Intentar aplicar la regla del L'Hopital. Pero para aplicar la regla del L'Hopital, tú necesitarías tener indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué hice? Transformé algebraicamente esto. Escribí esta x como 1 sobre x en el denominador. Y transformé x, logaritmo natural de x, como logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Que en definitiva cuenta, algebraicamente, estas dos expresiones son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Al volver a evaluar tenemos infinito sobre infinito, es decir, cambié la indeterminación. Sigo teniendo una forma indeterminada, pero la cambié por infinito sobre infinito. Y entonces ahora sí aplico la regla del L'Hopital. Al aplicar la regla del L'Hopital, derivo la derivada del numerador, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x, que es la función que está en el denominador, es menos 1 sobre x al cuadrado. Recuerda que si no la puedes hacer inmediata, te invito a que la derives aplicando la regla del cociente y vas a obtener menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora puedo simplificar estos 1 y multiplicar por el recíproco, de tal manera que me queda menos x al cuadrado sobre x. Simplifico una x del numerador con la del denominador y simplemente me queda límite cuando x tiende a 0 de menos x. Evaluamos, ya no tenemos ninguna indeterminación y simplemente esto me queda 0. ¿Estamos de acuerdo?
porque 0 no tiene signo, simplemente 0. Y de esa manera obtenemos que el límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x es 0. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio muy interesante, sencillo, pero en el cual podemos convertir la indeterminación 0 por infinito a infinito sobre infinito y aplicar la regla del L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse al canal, compartirlo y regalarme un like. Y el próximo día estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.